Hoy tengo conmigo a una invitada súper especial. Su trabajo y su manera de compartirlo han sido clave en mi proceso de reconexión personal y de reconexión con mi capacidad creativa. Ella es Verónica Díaz, neurocoach y experta en numerología. Con ella, cientos de personas han aprendido a sanar a través de los números y a reprogramar su mente para atraer lo que realmente desean. Verónica para mí se ha convertido en una amiga a pesar de que nunca nos hemos visto en persona. Nos conocimos en una especie de reto al cual nos inscribimos las dos por internet y bueno, fue el año pasado y la verdad es que a partir de ahí pues ha habido una conexión muy linda entre ambas y bueno, yo hoy la considero mi amiga en Madrid. Verónica fue quien me presentó la numerología como una herramienta práctica y profundamente transformadora. ¿Por qué Verónica está hoy en este episodio? Porque después de una sesión con ella, te puedo contar que algo en mí cambió. Yo sentí un empujón suave, pero bueno, poderoso, que me llevó a atreverme a lanzar el podcast después de tener tanto tiempo postergándolo. Y esto tiene que ver con lo que vamos a conversar hoy. Recientemente vi un reel de Verónica que tenía que ver con esa manera de fluir ante la vida y no ir contra la vida y ir forzando las cosas en la vida. Así que bienvenida Verónica a Factor Hábito. Hola Moni, muchísimas gracias por esta invitación. Estoy muy feliz de estar aquí. Bueno, hablando de uno de mis temas favoritos del mundo mundial, que es la numerología. Y bueno, todo eso mezclado con el fluir me encanta. Así que bueno, muchas gracias por este espacio. Ay, gracias a ti por aceptar, de verdad que cool. Me encanta además saber que estamos hablando como que estuviéramos aquí sentaditas las dos en la misma oficina, pero o en el mismo sofá, en la misma salita, tomándonos, bueno, yo tengo café a esta hora, para mí es de mañana, y tú qué tienes, Agüita, tú tienes agüita porque es agüita. de tarde, Ya claro. para ellas de tarde. Entonces, me encanta sentirte así de cerquita, a pesar de que nos separan kilómetros y kilómetros de distancia. Verónica está en España y yo estoy acá en Panamá. Entonces, Vero, para ir comenzando en materia, lo primero, o sea, este podcast, este episodio se llama Vive la vida sin forzarla, con la ayuda de tus números. ¿Qué quiere decir para ti vivir la vida sin forzarla? El tema core de mi vida porque una de las características como más marcada en mí era el control, ¿ok? Entonces yo viví desde el control y eso tiene una explicación mágica en los números, porque bueno, sí, sí, claro que hay números con energía controladora y hay números con energía más de fluir. Sin embargo, puede haber números como muy de fluir que como no te está saliendo tu ser o tu no ser te dice tienes que volverte controlador. Entonces te pones como esta tarea de ser demasiado rígido, ¿no? Entonces, bueno, todo empezó con esta, yo creo que en la pandemia se explotó todo esto de que no puedo controlar nada, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa en mi vida? Y bueno, a partir de ahí viví muchísimas experiencias que me llevaron a entender que yo tenía que revisar un poquito dentro de mí algunas cosillas, ¿no? Hubo un reto de Deepak Chopra que desbloqueó una parte de mi vida que es la meditación, que ahí, o sea, nunca me había atrevido a hacerlo y a partir del 2020 fue como se inició esa parte en mi vida. Y bueno, empezaron a llegar muchísimas ideas, mucha información y se desbloquearon un montón de cosas, ¿no? Entonces, ahí fue que entendí por qué yo era tan controladora, ¿ok? Ya. Entonces, ahí, aquí te estoy hablando de numerología terapéutica, pero es terapéutica porque hubo atrás muchísimo estudio de psicología, de heridas de la infancia, de sanación del niño interior, y todo eso mezclado luego con física cuántica, con numerología, con astrología, con una cantidad de cosas maravillosas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con eso? Mi control está basado, es una herida de la infancia, es la traición, ¿ok? Eso Ok. ya cuando, ya un psicoanálisis ya más profundo, pero bueno, eso me hacía mucho controlar. Entonces yo iba directo a siempre, o sea, mi filosofía es, tú eres tan buena como lo que puedas controlar. Si algo sale mal, no eres tan buena, ¿ok? Entonces, bueno, eso me castigó muchos años hasta que al final aprendí que si te conectas con la energía del universo de cierta forma, y esto suena muy poético, pero lo vamos a ir aterrizando, y fluyes en ese sentido, todo es maravilloso, ¿ok? Las cosas como que fluyen, o sea, se te abren los caminos de cierta forma, ¿ok? Po- Entonces, Podría, podríamos decir, perdón que te interrumpa, podríamos decir entonces que para ti fluir
ha significado, o sea, o saber, cómo saber cuando estás fluyendo y cómo saber cuando estás controlando es justamente, fluyes cuando sientes que no tienes esa necesidad de control. Es allí cuando te das cuenta que vas fluyendo o hay algo más que te dice que vas fluyendo. Hay algo más que es la confianza, la certeza de Ok, que todo va a estar bien, porque, o sea, el no controlar, pero no estar alineada, digamos, es algo que más bien da miedo a veces, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces esa sensación de forzar las cosas viene de no estar alineados con nuestra propia esencia, ¿no? Con esa, como yo le decía en el reel, corriente interior que nos define, ¿no? Entonces aquí es donde la numerología entra como una brújula a mi vida, ¿ok? Hubo varios factores, pero al final yo te diría que para fluir sí hay que hacer un trabajo interior bastante importante de historia personal, de hacerte de recursos, de entenderte un poco claro. más para poder saber de dónde viene eso, ¿no? Ujú. Porque el mío venía de un lugar, pero el de otras personas viene de otro. Y al final, em, un poquito, esto suena chistoso, pero hay dos maneras de fluir. Fluir es dejarte llevar por la corriente, ¿ok? Teóricamente, eso es fluir, es como no forzar. Pero es peligroso también cuando estás desalineado contigo, esa es la diferencia, estar alineado o desalineado. Pero si estás alineado contigo, tú sabes que vas a fluir es con tu esencia, con lo que tú sabes que conectas. Pero fluir con que todo el mundo hace esto y por eso fluyo con la corriente y no me salgo de esa corriente aunque vaya en Ay, contra, no. eso sí no. ¿Ok? Ok, Entonces es diferente. Y ese reel tenía toda la intención de mostrar a la gente que fluir no es dejarse llevar por otros, es exacto. dejarse llevar por tu esencia, por tu luz interior, pero verla y entenderla, ¿no? Qué bonito, pero hay varias cosas que rescato de lo que nos comentas hasta ahorita, ¿no? Lo primero, lo primero que hubo primero hubo una incomodidad, ¿no? O sea, hubo quizás la pandemia y todo lo que sucedió en ese momento que, más allá de las partes no tan chéveres de la pandemia, creo que al que se lo permitió, la pandemia también le regaló cosas, ¿no? Em, y una de esas cosas es esa incomodidad de vernos en una situación que nunca habíamos estado, sean cual sean los retos que enfrentaste. Y esa incomodidad te hizo ver tu sensación tu necesidad de control de una manera quizás más directa, pero me quedo con de esa incomodidad hubo cosas que hiciste. O sea, llega la meditación a tu vida de una manera muy eh, concreta a través de ese reto de Deepak que hiciste y que quizás nunca habías hecho antes, nunca te habías atrevido a jugar, atreverte a meditar. Y el otro es el autoconocimiento, que autoconocimiento es una sola palabra, pero que involucra tantas cosas y que como bien dices, para unas personas puede significar algo y para otras significa cosas totalmente diferentes, pero creo que es importante atajar allí y que tú que nos estás escuchando puedas ver que no fue que ella llegó a fluir, ella un día dijo, voy a fluir con la vida, siempre he sido controladora, pero ahora decido que quiero fluir con la vida y me lanzo, sino que ese me lanzo realmente fue una consecuencia, ¿no? Es como una consecuencia de todo ese autoconocimiento, de todo, de lo que te permitió el poder tener acceso a herramientas como la meditación también. ¿Qué hice? Sí, hice un proceso de estar, de autodescubrimiento, de autoconocimiento profundo para entenderme y entender de dónde venían, pues, todas esas cositas, ¿no? Que fui Ok, descubriendo. ok. ¿Y cómo llegan a ti? No sé si es en ese momento o es después o es algo que ya conocías de antes y simplemente ahí, a veces para la gente que es como muy estudiosa, como tú, como yo, como mucha gente que nos puede estar escuchando, esa gente que curiosa por naturaleza, como que lo que no sabe lo averigua y cuando te interesa algo vas profundo, profundo y cuando no te interesa algo, bueno, quizás es un conocimiento más ahí en tu caja de herramientas, pero a veces es solo un conocimiento más. Hay cosas que quedan en la vida como un conocimiento más y tiene que pasar algo para que tú digas, ah, pero yo sabía de esto, déjame ir para allá y sacar a ver cómo es que es esto, qué es esto que está en mi caja de herramientas, y cómo es que se usa. Si no es como un pisapapel, ¿no? Como cualquier otra herramienta que si no la usas es un lindo pisapapel o feo pisapapel. Entonces, la numerología llegó a ti antes, durante o después de ese clic. Llegó después, Ok, ok, porque ok. yo básicamente empecé a ver que la pandemia estaba
poniendo en riesgo mi trabajo porque estaba viendo que no se iba a desarrollar de la manera, o sea, que la empresa no estaba preparada para estar Afrontarlo. completamente Ujú, remoto. ujú. Y entonces yo empecé eh, se me ha dado muy fácil el tema de la maternidad, muchos consejos me pedían, todo, yo dije, bueno, si me fortalezco por ese lado, entonces me fortalecí en ese lado y me convertí facilitadora de un método de maternidad, ¿no? De crianza, muy, muy bonito, por cierto. Entonces ahí estaba estudiando todo el propedéutico, que era antes de empezar completo eso, y empecé a entender el lenguaje del cuerpo, el psicoanálisis, una cantidad de cosas, heridas de la infancia, o sea, muchísima información que empezó a hacer clic, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo fui a una revisión ginecológica normalita donde me iban a quitar el DIU y bueno, me dio se llama síncope vasovagal y fue como una muerte chiquita, fue un colapso completo, ¿ok? Oh, Y yo wow. par de semanas como en shock en eso, ¿no? Y estuve en parálisis completa, ¿no? Porque claro, la información yo creo que no era asimilable, ¿entiendes? Al momento. Entonces, bueno, a partir de ese momento que sucede, eh, me quedo yo como en un limbo, ¿ok? Ok. Esto ya más espiritualmente se llama fragmentación del alma. Después descubrí que eso era lo que Ujú. había vivido. Pero bueno, fue lo más maravilloso del mundo porque fue un despertar importante en mi vida. Y cuando pasó eso, mi mamá, que siempre busca herramientas para darme, para ayudarme, para todo, me veía como en un limbo y me dijo, hace tiempo te quiero regalar un estudio de numerología. Fue tu ¿Aceptas? mamá. Fue tu mamá. ¿Cómo se llama tu Eso que mamá? somos Andreína. Señora Andreina, por favor. O sea, a usted es que le debemos que esta mujer se haya vuelto la crack que es, pero además que lo comparta con todos nosotros. Qué maravilla. Gracias por eso. Ella, Moni, gracias. Sí, mi mamá y yo somos almas Qué que nos vamos bella, qué empujando en bella los tu momentos mamá. diferentes. Ella me empuja, yo la empujo, ¿no? Positivamente, por supuesto. Como tú dijiste, un empujón Ah, sutil, pero poderoso, ¿no? poderoso. Llego a la sesión y cuando me empieza a hablar, la que hoy es mi maestra, mi mentora en numerología y en trabajo con arcángeles y todo, me empieza a hablar y yo digo, ¿cómo puede esta persona describirme tan impactantemente o sea, no sabe ni quién soy, nada, es imposible que mi mamá le haya dicho esas palabras que ella me está diciendo, ¿sabes? Entonces, yo que además es cómico porque el número, y eso lo hablamos después, pero mi misión de vida es un número que va muy conectado a pues los números, la economía, que fue lo que estudié, pero pues los números también son numerología y también a sanar. Entonces todo va como muy de la mano, que hace todo el sentido que yo haya sido economista y que también quiera sanar a través de los números, es así como, "Buh", es lo mismo, ¿no? O sea, vas en todo el sentido, Claro. uno lo descubre, ¿no? Y bueno, fue ahí donde se presenta la numerología en mi vida y ya está, como tú dices, tal cual, no entra como, ay, qué bonito este estudio de numerología, me lo veo, ¿no? No, es como, wow, quiero saber más, ¿qué es esto? Quiero Pum. saber Y, más. y le preguntaba hasta que me dijo, please, estudia, o sea, métete a estudiarlo formalmente. Y bueno, cuando lo estudié formalmente, éramos un grupo como de 10 que entramos en la misma generación. Y obviamente yo sobresalía no por inteligencia, sino por interés. ¿Qué Claro. hacía yo? O sea, todas las clases que ella daba, yo me grababa los audios de la teoría y decía, bueno, uno significa todo esto, cómo vibro el uno, cierro los ojos, respiro, pienso en el uno. O sea, empecé a conectar diariamente con toda esa información y escuchaba los audios mientras me A bañaba. vivirlo, ¿no? Comenzaste a vivirlo. Entonces, por eso hoy yo tengo una sesión de numerología y yo hablo y los números me hablan. Yo, o sea, preparo el análisis, entiendo los números, pero cuando yo voy fresquita a leer, porque es como canalización a través de los números. O sea, yo voy viendo y te voy hablando y salen unas cosas que a veces me ha dicho, porque, por ejemplo, imagínate que tienes una amiga que se llama Claudia y la persona que mi mejor amiga se llama Claudia y me Ujú. hizo eso que estás diciendo y yo, ok, ¿sabes? O sea, hay magia detrás. O sea, sí, siempre hay magia cuando te conectas a la energía del universo y Y fluye de la manera adecuada, ¿no? sí, y la hay. Yo te digo algo y les cuento a quienes nos están escuchando ahorita. A mí me impactó mucho. Eso que tú dices que te pasó con tu mentora, a mí me pasó contigo en la sesión de numerología y no era la primera vez que yo tenía una sesión de numerología, eso no sé si lo sabes, pero Ay, no, sí, eso creo que nunca te lo había dicho. me De hecho, encantó. yo hace mucho tiempo, en pandemia también, en aquel momento yo quería estudiarla porque quería saber más y me puse a buscar, pero realmente no la viví, no me interesó para vivirla y la dejé como un papel más, como un destornillador más en la caja de herramientas que nunca abres, ¿no? Y llegaste tú en esa sesión y
de verdad, yo creo que el maestro también llega cuando el alumno está listo, creo yo. Y de la misma manera que para ti, tu mentora fue eso, para mí, tú fuiste eso con el tema de la numerología, ¿no? Y ya no quiero estudiarla desde el punto de vista de que, ay, ahora quiero estudiarla para yo enseñar a otra gente. No, no me interesa estudiarla, me interesa vivirla. Me interesa utilizarla como herramienta, ya no seguir coleccionando conocimientos al respecto, porque no es lo que me apasiona, pero lo que me apasiona enormemente es qué hago con esa información. Y no tienes que estudiarlo para poder tener el beneficio de fluir con la vida a través de tus números. Y tú me mostraste eso, tú me viniste a presentar la numerología desde una manera cotidiana, desde una forma, un enfoque muy cotidiano, a pesar de que a mí me encantan los temas esotéricos, pero no, y esto se considera para muchas personas algo esotérico, para otras personas es ciencia, pero sea como sea que lo llamemos, creo que hay dos formas de vivirlo, ¿no? Una vez que lo conoces, ya no lo puedes ignorar. Entonces, o lo pusiste en tu gaveta de herramientas que no usas, y chévere, porque todos tenemos una gran colección de herramientas que tenemos ahí y no usamos, pero también está la otra de agárralo y utilízalo para lo que quieres realmente que te ayude o para lo que te puede ayudar. Y por eso que estamos en esta conversación. A mí me parece que hay un potencial enorme en cualquier persona que se permita utilizar la numerología como herramienta de autoconocimiento, pero también como herramienta de guía, ¿no? Como herramienta que no tiene nada que ver con la predicción de cosas. Hay gente que la usa así, pero yo creo que eso que dices de tú la viviste en tu día a día es clave. Y tú la viviste desde el querer conocer más. Yo la viví y la estoy viviendo y estoy apenas de aprendiz desde el punto de vista de yo no quiero conocer más para enseñárselo a nadie, ¿no? Yo quiero es utilizarla para sacarle el jugo a esa herramienta que ya veo que es poderosa, porque si me hizo pararme de la silla y empezar a trabajar en el podcast y sacar un podcast cuando tenía 2 años pensando en el podcast, y me hizo querer celebrar mi cumpleaños. Recuerdo que este año tuvimos esa sesión previa al cumpleaños y por primera vez en 42 años yo tenía un cumpleaños en el que yo no estaba emocionada por mi cumpleaños. No me preguntes por qué, no lo sé, en aquel momento no lo sabía. Y luego de esa sesión contigo no solamente lo entendí, sino que salí como pompeada a querer celebrar el cumpleaños y pasé un cumpleaños fabuloso. Entonces, qué bonito tenerte aquí y qué bonito saber que esta herramienta nos puede ayudar tanto. Sí, fíjate que primero, gracias por todo eso. Me emociona muchísimo que haya yo sembrado sin saber esa semillita en ti. Yo tengo muchas sesiones, ya estoy llegando a las 400 horas, entre 300 y 400 horas de numerología, que son personas a las que le doy como esta información y en muchas he causado impacto, pero no y en muchas no, en muchas lo ponen en el pizarrapapel como dices tú, o sea, es como, ay, qué bonito, es como también a veces que la astrología a mí me parece maravillosa, también es, ay, mi carta astral y ahí la dejé, ¿no? Entonces es como, no, yo quiero saber más, qué pasa si la luna se mueve, qué pasa con los días, los años que se mueve, ¿no? Todo, cómo eso me afecta. Entonces, bueno, primero gracias porque nada más, con que me digas eso, ya es así como, ¿sabes? El corazón se me agranda, hasta me da escalofríos de la emoción de yo poder generar eso en la gente, ¿no? En otra gente también he generado como la pasión por estudiar y saber o conectar con los números de la manera en que yo lo hago. Eso también pasa, ¿no? Y esta parte viene más del neurocoaching, entendiendo el cerebro, en donde el aprendizaje para que quede grabado tiene que venir con una emoción, ¿entiendes? Entonces, ahí cuando, o sea, lo que yo logré en ti, aparentemente, según me dices, es conectarte con esa emoción que le dio aprendizaje a a la información que estaba, ¿no? Entonces, la información y los pensamientos con la emoción fusionada es lo que hace que se grabe, porque así la amígdala lo registra, ¿no? Y el Sí. hipocampo de la memoria lo deja grabado. Entonces, es así. Tú te acuerdas de las cosas que sentiste. Por eso siempre te dicen, la gente no se va a acordar de lo que le dijiste ni de lo que le hiciste, sino cómo los hiciste sentir, ¿no? Y Así esa es. parte de la emoción es la que queda grabada. Y ahora, justamente cuando hablaba del enfoque de la numerología, para mí eso es la numerología. Es la brújula que nos puede guiar a descubrir muchas cosas. Por ejemplo, quisiera que todo el mundo entendiera que su fecha de nacimiento y su nombre no es solo un dato de registro poblacional, Civil. Exacto. lo que además es un mapa energético, es un código que nos revela a nosotros.
quiénes somos en esencia, porque son frecuencias, o sea, como las notas musicales, el do es algo que sientes, ¿no? El re, o sea, lo sientes, no puedes saber qué es exactamente. Sí, hay palabras que describen los números, pero es una frecuencia vibratoria que te hace sentir cosas, ¿no? Te puede ayudar Ok. a ver cuáles son tus fortalezas innatas, dónde están tus mayores desafíos, por supuesto, miedos más profundos. También heridas en la infancia, ¿por qué no? Y es lo que yo más he relacionado por el conocimiento previo que tenía, pero mi enfoque con la numerología, tal y como dijiste, no es predictivo, sino, Ujú, ¿ok? No se trata solo de si eres un 3 o eres un 9, sino se trata de entender qué significan esos números para ti. O sea, yo describo la energía de tus números y tú vas haciendo un match con cosas y pasa eso que te dije en el cuerpo, que me pasó a mí. Es como, uy, esto me tocó, ¿entiendes? exacto. Pero tú vas con otro tipo de persona que te va a buscar tocar de diferentes maneras a ver qué resuena contigo. Pero es que los números es imposible que no, porque tú vibras esa energía. Cuando yo Claro. empiezo a hablar de lo que está sanado, tú dices, ah, qué rico, ya yo estoy ahí en equilibrio. Pero cuando empiezo a hablar de lo que o sea, te incomoda, dices, ah, caray, aquí hay algo, ¿no? Y justamente es donde entiendes cómo los números te muestran en donde estás teniendo un bloqueo, una creencia limitante, una herida quizá, o a algo que te estás aferrando, controlar, buscar Ujú. aprobación externa, que son las bases de lo que te impide fluir. Pero una cosa, para alguien que nos está escuchando y que nunca en su vida ha coqueteado con esta idea de la numerología, pero estoy segura que escuchando esto dice, oye, pero ¿cuál es mi número? O sea, ¿cómo es eso de fluir con el número y qué número y de dónde me saco ese número? Cuéntame un poquito de eso. Ok, bueno, primero voy a hacer como la clasificación entre la numerología en el colectivo y la numerología en lo personal. Por ejemplo, 2025 estamos en un año 9, ese 9 nos impacta a todos, por supuesto que las personas que tienen 9 en su numerología pues les impacta más, así como si eres Acuario y Plutón entró en Acuario, pues ajá, tu vida, ¿ok? Es diferente, todos tenemos son Acuario, pero si tú eres Acuario de Sol o ascendente, entonces tómalas, ¿no? Se abren cosas para ti. Tiene una Hablemos de eso después del episodio, por favor. obviamente, por supuesto. Y por eso yo es un poquito de, o sea, mi todo es la numerología, pero me nutro de todo lo que le aporta energía al universo, o más bien, Claro, me todo lo que el encanta. universo nos muestra a través de las metáforas de la naturaleza y de la vida, que es energía y que podemos conectar Sí. con ella. Entonces, todo lo colectivo es, bueno, obviamente el mes vibra, o sea, los números están en todos lados, por favor volteen a ver la hora o sea, su placa del El coche, carro. el Ujú. número telefónico, o sea, El todo. número de la casa, todas esas cosas. Todo, absolutamente todo. Y si hay letra, se transforma en número y también tiene una vibración, ¿ok? Ok. Entonces, bueno, todo eso en el colectivo nos afecta, ¿no? Y eso es lo que yo hago con las clases del mes, donde explico como toda la energía del mes y luego publico pequeños videos de la semana donde recuerdo esa energía que di en la clase, ¿no? La clase es gratuita, la subo a YouTube, empecé en junio, que no era tan pública, ya julio es la primera pública y bueno, la de agosto va a estar hermosa y la de septiembre ni se diga, esa va a estar poderosa Porque es porque 9, mes 9 del año 9. Lo sé. sí, ya estás en el flow de los números, me encanta. Y entonces ahora, tal y como dices, que es lo más importante para poder sentirnos identificados con esos números, porque eso, Ujú, acuérdate que todos nosotros con qué resonamos, con lo que nos sentimos identificados. Entonces, claro. para poder identificarnos, ahí está la numerología personal, ¿no? Entonces hay dos números que son los más importantes en general, porque, pues bien, bueno, todos vienen de nuestra fecha de nacimiento y nuestro nombre. Yo calculo alrededor de unos 33 números en una persona cuando le hago su análisis numerológico personal y luego cada año le hago una sesión de ciclo numerológico que te dice a ti las dos y en la de ciclo fue que hiciste boom, o sea, Boom. Sí, clic. sí, 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 sí. Pero bueno, los dos números son, el primero es el día de nacimiento, ¿ok? Yo sé que cuando alguien conecta por primera vez con la numerología, el primer número que saca es su número de misión de vida, que es la sumatoria de toda la fecha. Ese es el segundo que Ok. le pone. Pero el primer número es el día que naciste. Entonces, si tú naciste vamos a poner un ejemplo, si tú naciste un día 3, entonces ese número es 3. Pero si naciste un 12, uno más 2 es 3. Y si naciste un 30, también, ¿ok? Ok. Entonces, es importante que se suma como el día, ¿ok? Ese es un número muy importante para ti. Y el Ok. segundo número es la sumatoria de tu fecha de nacimiento, de cada uno de los dígitos, ¿ok? Entonces, Ok. aquí sí es importante como la asesoría, porque hay números maestros, hay cosas que se suman juntas y separadas, etcétera, y Ujú,
dar un significado diferente, ¿no? Diferente. Ok. Pero es importante que, bueno, en mi Instagram está como la información de cada uno de los números básica. Entonces, si tú ya Sí. sabes qué número eres, ¿no? Si naciste, no sé, un 18, 1 más 8 es 9. Si naciste un 27 también eres 9. Y si naciste un 9 pues también. 9. Y así va, ¿no? Entonces, pero cada número tiene un significado. O sea, no es lo mismo Claro. 9 que 18. Ojo. Entonces, Exacto. interesante, porque el 18 tiene la energía del 1 y del 8 muy presente, ¿no? No solo de la del 9. Entonces, bueno, hay muchísima información, pero ¿qué es importante? Que sepas que tú eres el número de tu día de Ujú. nacimiento y también ese número, el número de sumatoria de toda la fecha de nacimiento de cada uno de los dígitos, también es un número que representa mucho tu vida. Este es el de misión de vida y este es el de tu alma, tu esencia, ¿no? El primero, el del día, es el del alma. Ok, el del día, por ejemplo, en mi caso soy 12, entonces sería 3. Y Ujú. ese 3 para cualquier persona que esté escuchando, está, el número de su día, no de la fecha completa, del día de nacimiento, es el que representa su esencia. Eso es lo que realmente eres, ¿no? Independientemente que lo veas o no, Exacto, que ¿no? te guste o no, Es correcto. que Y lo entonces vivas o no. total, porque justamente, y mucho de Ok, lo que hablabas de querer curiosear en varios temas, el sí. 3, o sea, Ujú. es como me quiero meter aquí y allá, el 3 es multitasking, el 3 es lluvia de ideas, o sea, es una cosa muy poderosa que los que no saben manejar, pues se agobian, ¿entiendes? Claro, También es fluir, es que hoy es de día, ay, quiero estudiar sobre el día, es la noche, quiero estudiar sobre la noche, o sea, ve, es muy curioso el 3, sí. ¿no? Entonces, esa es tu alma, tu esencia. De eso ya traes mucho integrado. ¿Ok? Ok, Como te recordarás, al principio de la sesión de numerología, yo explico la numerología básica que necesitas conocer para poder conoce. entender lo que yo te voy a presentar, ¿no? Y todo se basa en encontrar como el equilibrio de esa energía, ¿no? Ok. Ya después, la sumatoria de la fecha de nacimiento, lo que te arroja es el número de misión de vida y es un número que vienes a trabajar. Es como si va conectado mucho con tu propósito y tu misión de vida, ¿ok? Ujú. El propósito y la misión, ¿ok? Aunque suenan parecidos, son diferentes. El propósito es Ok. para qué y la misión es el camino, ¿ok? Pero bueno, Oh, número wow. Ok, es ok. ambos. No sabía que eran diferentes. O sea, que misión y propósito eran distintos. Ok, ok. Sí, 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 porque, por ejemplo, si mi misión es conectar con los números, o sea, entender el mensaje de los números y compartirlo con la gente, eso puede ser mi propósito, ¿ok? Que está en todos Ujú. lados, porque en economía lo hice y ahora con numerología lo hago. La misión, cuando uno habla de misión de vida, es el camino que tú escoges. Por ejemplo, yo al principio lo hice a través de la economía, pero ahora lo estoy haciendo a través de la numerología. ¿Ok? Ok, entonces el propósito es el para qué y la misión es el camino. La ¿Así? forma en Ok, que llegas tu para qué al mundo. ok. Exacto. Entonces, mi para qué siempre es para sanar a través de los números. O sea, siempre, porque en economía era para sanar las finanzas a través de los números. Claro. Y va muy conectado con, no solamente con mi número y lo que significa y todo, sino con mi árbol genealógico. Es como una misión que yo vengo muy conectada a el dinero, trabajar temas sobre el dinero, conectar con la abundancia. Y esa ha sido mi trayectoria, ¿ok? Ha sido Ok. muy va por ahí la cosa, ¿ok? Hay gente que vino a trabajar la felicidad, hay gente que vino a trabajar el dinero, otros el amor. O sea, en general son diferentes temas, pero bueno, ¿no? Entonces, eso es importante que tengan presentes los dos números. Y entonces aquí Ujú. viene, Moni, la gente que empieza a decir, cuando empieza a sacar, justamente mi número favorito, es muy común Ajá. que tu número favorito sea el de tu misión de vida, Ok, intuitivamente, ¿ok? ok. Y también, o el de tu alma, ¿no? O si hay un número favorito que no está en tu numerología primaria, es muy interesante porque hay un mensaje para ti ahí de conexión. También. Y es por qué y de dónde. Y hay un mensaje en todos los números. Así que, Tanto si resuena como si no, ¿no? O sea, como que, ok. como si no te gusta, hay gente que Bueno, todo tuyo es este número. bueno, cuando tú me contaste que yo era 3, yo con el 3 no tengo ninguna, ningún problema, pero cuando me contaste un poco de la parte sombra de ese, porque al final cada número tiene unas características, o sea, y hay características de cuando estás en equilibrio y como en todo ser, hay características de cuando no estás en equilibrio y esas de cuando no estás en equilibrio a mí me chocaron tanto, Vero, te lo digo, horrible. Pero claro, ahí era donde yo estaba en ese momento, justamente ahí era donde estaba en ese momento. Entonces, a ver, para no extendernos demasiado y confundir a quienes estén escuchando, porque al final, de nuevo,
En esta conversación no va a salir la numerología de todo el mundo, pero sí me gustaría eso, sembrar esa semillita de una vez que conoces ese número, sea el número que te ha dado, el que sea, ¿de qué manera utilizarlo? O sea, como que, ¿cómo fluyes? ¿Qué tiene que ver esto con fluir con la vida? Uy, qué pregunta tan bella. Esa me encantó. Yo te iba a proponer algo, decir como del 1 al 9 más o menos, las preguntas que cada número se haría, como una. Ajá, Pero ok. primero voy a responder lo que me dijiste. Ah, Aquí hay algo súper interesante que también, bueno, también estudié un poco de diseño humano y también lo habla ahí muy claramente. En diseño humano está tu ser y tu no ser. ujú, Y lo que pasa cuando no fluimos es que estamos en el no ser. Es decir, tú eres, por decir algo, no eres tan buena en matemática, entonces tú te vas toda la vida pensando que eres mala en matemática y lo que tienes que hacer es aprender matemáticas. Y no, ujú, a lo mejor tú eres la artista más espectacular del mundo y haces un caos creativo hermoso, pero tú siempre te mediste con la vara de las matemáticas, ¿no? ¿Sabes? claro, Entonces es como el no ser es lo que se activa mucho cuando no está fluyendo, ¿entiendes? claro. Entonces, ¿qué quiero decir con los números? Conocer tu número, entender toda tu numerología, porque hay mucha información, ¿ok? No eres solo un número. Ujú, Una combinación energética de frecuencias que además están en movimiento constante, porque tal y como dices, puedes estar en el equilibrio en todos y esa es tu mejor versión, en desequilibrio en todos y esa es tu peor versión. Eres todo, ok, todas las versiones. Y luego estas combinaciones en el medio que son infinitas, ¿no? Como todo moviéndose al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es importante? Que conozcas la energía de tus números para entender en dónde estás vibrando, porque entonces dices, ah, ok, o sea que toda mi energía es de artista. Guau, ajá, yo me estaba metiendo en la cajita de las matemáticas, por decir algo, ¿no? ujú, O me salen mal todos los deportes, pero la persona tiene una numerología intelectual enorme con unos superpoderes, pero en su familia eran demasiado deportistas y no valoraban la intelectualidad. Entonces esta persona siempre se midió con ser deportista, ¿sabes? O sea, como claro, que es muy, claro, y aquí hay un tema más profundo de las 12 inteligencias y creo que más la inteligencia musical, la inteligencia interpersonal, claro, internacional, deportiva, ¿no? Pero con los números te puedo decir muy fácilmente muchas cosas. Entonces, eso es ok, importante. El fluir es conoce tu luz y tu sombra, o sea, el equilibrio ujú, el desequilibrio de tus números, para que entiendas qué te sale fácil. Además, te lo dice claro, el cuerpo. Es como, sí, ¿cómo fluyes? Haz lo que amas. Pero ¿cómo? claro, Tienes que generar dinero. Haz lo que amas y viene el dinero. claro, ¿Entiendes? claro, A veces nos cuesta, ¿no? Esa parte. claro. Ahora, si quieres, vamos con una preguntita como para cada uno de los De números. cada uno de los números, me encanta. Así que agarren, bueno, si estás manejando, no saques lápiz y papel, pero puedes volver a escuchar el Lo puedes episodio. volver. Pero Le das si a lo favorito, puedes, le das a me le das gusta. a favorito, le das a me gusta, te suscribes y entonces luego vuelves a escuchar el episodio. Pero si O se lo estás en un mandas a tu mejor sitio, amigo para tenerlo en el chat así con tu es, mejor amigo. así es. Pues bueno, Cuéntanos, Vero, por número, vamos por número, qué número regalazo esto. uno. Ajá, Número uno quiere llegar primero. ¿Ok? ¿Por ok. qué quieres llegar primero? ¿Por qué quieres hacer todo ya? El número uno es acción. Entonces es, ¿por qué no te das la oportunidad a veces de ser? ¿Ok? Solamente de ser y no hacer, porque el uno es acción. Voy para adelante, llego de Ujú, primero, tal, ¿no? Ojo, como les digo, el uno es una vibración infinita de cosas, visión, iluminación, inteligencia, individualidad, pero a la vez liderazgo, o sea, todo. Vamos a hablar solamente de una preguntilla para que les quede en la cabeza, ¿no? Entonces, ujú, ¿qué es eso? ¿Por qué tanto apuro por llegar de primero? ¿Ok? ok. O sea, por otro lado, ¿por qué? O sea, o más bien, ¿qué pasa si te conectas con el ser y no tanto con el hacer? ¿No? Te permites nada más existir. Ok. Te permites nada más existir. Ok, número dos, ¿ok? El número dos, bueno, trae esta, obviamente la pareja, la unión, tal, ¿no? Pero es, ¿cómo puedes hacer para tú mismo contenerte, no depender de otros, sino contenerte a ti, ¿ok? ¿Por qué sientes que tu valor está en hacer equipo? Eres muy bueno haciendo equipo, eres la Oh, pareja, el equipo, tal, pero ¿por qué sientes que no vales si no estás con otros? ¿Por qué sientes que tienes que generar dependencia en otros para tú valer o salir adelante, ¿no? brillar. Ujú, Reflexionar sobre esa parte donde que el 2 tiende mucho a caer en el como victimismo, ¿no? Más bien empoderarse y decir, al 2 le falta uno, le falta un poquito de yo, ¿no? Entonces, ok. esa parte, ¿no? Es cortar la dependencia y empezar a envalentonarse, a confiar en sí mismo, ¿no? El 3.
A ver, el 3 tiene muchas preguntas y eres tú, así que... Eh, el 3 diría algo como más profundo, diría, no todos tus pensamientos son reales. ¿En qué te Mm, quieres enfocar? ¿Ok? Porque no te puedes enfocar en todo. El 3 quiere hacer todo. Empieza y no termina. Entonces, ¿realmente en qué te quieres enfocar? Que te lleve a la meta. ¿Ok? Todo lo demás, déjalo para mañana. Enfócate, ¿ok? Eso con el 3 ojo. Hay otros números que no le vas a decir al uno eso, porque ¿no? Cada uno tiene su toque, ¿no? Luego el 4. El 4 tiene muy arraigado el no ser suficiente. Entonces, sería más bien es, ¿por qué te exiges tanto? ¿De dónde viene esa exigencia profunda que tienes que sufrir para que valga la pena? No es cierto, no tienes que sufrir, ¿ok? Fluye con el universo, ¿no? mm, Al 3 le ponemos orden, al 4 le decimos que mejor fluya con el universo. claro. Al 5, el 5. ¿Qué es eso que sientes que no te deja ser libre? ¿Serán tus propios pensamientos o tus ideas, tus creencias limitantes? Porque quizá ya eres libre y no te has dado cuenta, ¿no? Y para mí la libertad es tomar tus propias decisiones, ¿ok? O sea, es Ujú, decir, si yo estoy en cuanto a la comida, por decir, ser libre para mí no es poder comer todo. Ser libre es exacto. poder decidir lo que como. Es como que no quiero dulce ahorita, sé que me va a caer mal, se ve delicioso, es Nutella, lo que sea, pero sabes que yo elijo lo que voy a comer y soy libre. Entonces, no, pero si es uno solo, pero si es el cumpleaños, pero elijo ser libre y no me lo voy a comer porque sé que me va a caer mal o que sé que no estoy en mi momento de ese dulce, ¿no? El Elegir. 5 sí Ok. tiene que ver mucho con la libertad. Y también le regalo otra que es importantísima, es, eh, por qué tienes tanta necesidad de hablar o sientes que tu voz no es escuchada y cómo te atreverías a darle poder a tu voz. Eso es lo más importante del 5, la Wow, qué libertad y el bonito. poder de la voz, ¿ok? Al 6 es importantísimo decirle que Al 6 es súper importante decirle que la primera persona que tiene que amar, proteger, cuidar es a sí mismo. El amor inmenso que tiene, lo más importante es que se lo dé a sí mismo para desde ese lugar de amor y de equilibrio compartirlo con el mundo. Porque a eso viene, claro que sí, vienes a ayudar a otros, a la familia, a estar unido, a salvar al mundo familiar, sí, pero siempre que tú estés bien, ¿ok? Entonces, es que es eso que te impide amarte a ti mismo antes que dar todo por los demás, ¿no? No. El 7 es muy curioso, estamos en julio, fíjate, es la Ujú, introspección, la reflexión, tal. Al 7 le diría, lo primero que le diría es, no es, o sea, nunca, a ver, no me gusta empezar con un no, perdónenme, al 7 le diría, tienes una gran conexión y poder con tu mente, l- te conviene usar tu mente a tu favor. Porque el 7 siempre diría frases como, no quiero pensar, quiero apagar la mente. No, 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 no. Señores, usted no puede apagar la mente. Si quiere un consejo, medite y vuelva a ser observador de sus pensamientos. Pero el 7 puede caer mucho pues en quedarse en la mente. Entonces ahí es de dónde viene realmente esa procrastinación ujú. profunda que te sabes, que te invade y qué es lo que realmente no te está permitiendo dar el paso, ¿ok? Porque muchas Ok. veces el 7 tiene ahí esa creencia de que sus sueños no se cumplen. Entonces, y no importa lo que hagan, no se van a cumplir. Entonces, siempre es mejor en mi mente y lo perfecciono que hacerlo en la realidad porque ya perdió expectativas. O sea, ya como que cuando lo veo no era lo que yo imaginaba. Entonces cuidar expectativas ahí Ok. y, y realmente descubrir dónde está el autosabotaje detrás de esa procrastinación. El 8, acuérdate que vamos con las preguntas. Ojo, en mi Instagram está la información como Por de cada número. cada Sí. número, ¿no? En La el pregunta, episodio voy a dejar el link a tu perfil de Instagram. ay, perfecto. Ok. Ok, el 8 va muy conectado con éxito, poder, dinero y salud. Entonces, ahí es a qué le tienes miedo. ¿Por qué le tienes miedo al éxito? Porque eso es algo del 8 muy común. Y em, cómo puedes recuperar tu poder personal sin atropellar a otros, ¿ok? Porque el 8 tiene mucho poder personal. Entonces, esa parte, ¿no? El 8 sabe el camino al éxito, pero le da miedo llegar al éxito, ¿no? Entonces, ¿qué le diría yo al 8? Es de dónde viene tanto miedo y cómo puedes transformarlo en amor, que es pues la energía más alta del universo, ¿no?
para que fluya mejor todo. Y el 9 le diría, mm, el 9 es cómico porque a veces como que tiene un poquito de cada número, entonces todo lo vive en su mente, gratificante total, no lo hago. O sea, como ya lo viví, no lo hago, ¿no? Entonces, decirle al 9 oye, estás en un mundo terrenal, necesitas sí la mente. Materializar. Entonces, mente y emoción con acción también, o sea, un poquito de todo. Es decir, el 9 puede caer mucho en la ansiedad porque ve todos los escenarios. Entonces, es más bien también el 3 un poco el 6 el 1. En verdad, acá, o sea, yo te puedo hacer un reel que ya lo he pensado en hacer de la superstición, pero ahora lo voy a hacer de la ansiedad. Es cómo cada número vive la ansiedad. Ok. Ojo, todos pueden mostrártela, ¿no? Caer, claro. Pero el 9 sí que puede viajar al futuro, ver todo, o sea, arma todos los escenarios y viene y dice, esto es horrible. Y se muere hoy de la ansiedad. ¿Entiendes? No tiene Claro. sentido. Entonces, es más bien, el 9 necesita mucha conexión con la naturaleza, ¿no? Entonces, y también es como, eh, ¿cómo puedes, la pregunta sería, ¿cómo puedes también integrar tus pensamientos con tus emociones alineados con lo que quieres? Porque a veces, si son de baja calidad, pues se van las emociones al lado que no es y entonces atraes cosas que no quieres, ¿no? Eso. Y bueno, luego están los números maestros, que eso sea más complejo, pero bueno, eso yo creo que ya es más poderoso. El Sí. 11 no es una pregunta, ¿tienes un llamado espiritual importante? Por favor, búscate, encuéntrate a través de tu Claro, conciencia. El 22 vienes a construir enormemente, entonces ves muchos 22 constructores y tal. Y el 33, wow, tienes una conexión importante con sacrificarte por amor. Sí, sí, vienes a eso, pero hazlo desde un lugar en donde estés en equilibrio y no que te atropelles, ¿ok? No, claro. no, exacto, no en contra de tu energía, sino a favor, porque ahí es donde nutres, ¿no? Ok. Eso sería mi Moni. Qué bella, qué bella. Entonces, bueno, ya tenemos esa lista, gracias por ese regalazo, esa lista de preguntas o reflexiones clave para cada número, ¿no? Entonces, podríamos decir que alguien para, si queremos comenzar a jugar con esto de la numerología, es, bueno, cada quien vea cuál es el día de la suma de los dígitos de su día de nacimiento. Por ejemplo, si naciste un 15 eres 6. Si naciste un 8 pues eres 8. Si naciste un 18 eres 9. Si naciste un 12 eres 3 y así. Y según si te da 11 o te da 22 o te da 33 lo dejas así. Bueno, que creo que en día que no va a dar treinta y treinta y tres tres pero no. no va a Día dar. 33 no. Pero puede dar, exacto, pero puede ser 22 o puede ser 11 y en ese caso, pues entonces no lo sumas, sino que tomas lo que Verónica comentó sobre el 11 y el 22. Entonces, una vez que tenemos eso, esa pregunta pues nos va a llevar a reflexionar. Y justamente por ahí va un poco el accionable de esta semana. El accionable de la semana, te lo voy a dejar al final, pero tiene que ver con esos números que Vero nos dijo. Vero, una reflexión ya para ir cerrando esta conversación maravillosa. ¿Cómo ves hoy a la Verónica que antes no fluía, que no conocía estas herramientas, que las que conocía quizás no las ponía todas en práctica? Si tuviera que decir cuál fue el factor hábito que hizo que Verónica, de ser una persona muy controladora o comportarse de manera muy controladora, ahora sea una persona que vive la vida desde el fluir en su día a día. Y obviamente seguro tienes días en los que quieres controlar todo, pero son más los días en los que fluyes. Si tuviera que decir cuál fue ese factor hábito para ti, yo rescato el autoconocimiento, sin duda la práctica diaria con temas como la meditación, la numerología y el hacerte preguntas, porque haces muchas cosas en función de preguntas y me parece que es interesante, ¿no? Em, entonces, eso fue como que tu factor. ¿Cómo, cómo ves hoy, o sea, cómo es la vida hoy de esa Verónica que fluye más? Bueno, esa Verónica que fluye más, sí tiene estas prácticas diarias en donde cuando estoy bien, hago muchas prácticas que se van acumulando como en una cuenta favorable para que cuando los momentos sean difíciles, pues ya sea más sencillo encontrar ese equilibrio, ¿no? Porque a veces no son tan fáciles. O sea, yo no dejo de vivir ningún tipo de reto, yo no dejo de vivir ningún tipo de situación. Vivo lo mismo, pero me gusta siempre decir, no, eres lo que te pasa,
eres lo que haces con lo que te pasa. Eso es importante. Entonces, ¿cómo puedes ser tu mejor versión ante lo que te sucede? Habiendo hecho una práctica diaria de meditar, observar tus pensamientos, no engancharte con ellos, reprogramar tu mente. Justamente me enfoco en detectar esa cosita que yo sé que me está estorbando, digamos, en el sentido de que me está impidiendo lograr o ser quien Ujú, soy o conectar con mi esencia, como a veces, por un ejemplo, es la culpa, ¿no? Entonces, es algo que he trabajado muchísimo. Entonces, cada vez que pasa algo y el entorno me muestra una ligera idea de sentirme culpable, la ujú. recibo y ya la encuentro. Yo me lo imagino como Neo de Matrix cuando congela las balas y es como que no te vas a meter en mi energía. Ok, Y vuelvo y digo, eso sí, la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Entonces, esa energía que me llegó no la puedo desaparecer, ¿entiendes? claro. Puedo transformar. Entonces, en vez de culpa, lo que hago es, ok, ¿cómo me hago responsable ante esto? ¿Ok? No me hago cargo. Entonces, lo devuelvo con responsabilidades, ok, esto sucedió, admito que fue mi responsabilidad y lo convierto ahora en la responsabilidad de hacer algo al respecto, de moverme del Claro, lugar, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, pero esos son diarios, o sea, me pasan 25.000 cosas en ese claro. sentido y es una práctica diaria, ¿ok? Claro que crear yo, y esto no se lo he comentado a nadie, pero yo creo, o sea, bueno, construyo las clases de la semana, la energía de la semana y todo, porque yo lo hago para mí, para yo fluir, para yo ver qué me espera en la semana y así yo fluyo con el universo, planifico mis semanas y mis días, no de planificación estructurada, porque sí, tú puedes hacer tus planes, ¿no? Pero saber que si tal día hay una energía tal, yo soy más compasiva conmigo, yo, ¿sabes? Suelto más el control, ¿no? Así es. Eso es más o menos lo que hago y bueno, me siembro semillitas en el entorno, como enseñándolas a mis hijas, como haciéndolo con mi esposo, para que cuando yo falle se volteen y me digan, mami, pero ya tú no eras, ok, ¿entiendes? Eso es, enseñar al entorno te ayuda a que te rescaten cuando tú te desvías. Qué bonito, Vero, qué bonito. Pero muchísimas gracias bueno, por estar acá, por compartir con nosotros. Voy a dejar ahora el accionable de la semana y te doy para que te despidas también del episodio. Bueno, como en todo episodio de Factor Hábito, hoy tenemos un accionable para ti, para que puedas poner en práctica las herramientas que hoy te estamos dejando, que nos compartió Vero para, en este caso, sobre numerología, pero también sobre cómo puedes hacer para fluir con la vida un poco de una manera más ligera. El paso a paso que te propongo hoy es el siguiente. El accionable tiene que ver con conócete para fluir. El paso uno es calcula tu número personal y ese número que vas a calcular es el de el día de nacimiento, así para hacerlo bien facilito, el día del nacimiento. Vas a buscar la lista de números que Verónica mencionó y vas a ver cuál es tu número y cuál es la pregunta. Busca tu energía básica. Verónica en su Instagram tiene la energía de cada número, pero también en este episodio te dejo unas preguntas, una reflexión al respecto. Elige una acción diaria que vaya acorde a esa energía, ¿ok? Para que empieces a practicar ese vivir desde tu energía esencial. Y observa si algo cambió en ti durante esa semana, que operaste de alguna manera guiada por esa energía de tu número y reflexiona al final de la semana bueno, si tu día a día se sintió un poco más fluido, dónde sentiste que estabas dejando de forzar en el día a día, dónde sentiste más ligereza y, bueno, si por el contrario pudiste ver alguna de esas partes medio sombra de ese número que te representa, pues también reconocer en qué ocurrió, o sea, en qué situación del día o de la semana ocurrió y, bueno, y cómo puedes hacer con responsabilidad, como decía Verónica, cómo puedes hacer con responsabilidad para cambiarlo en una siguiente semana. Conectar contigo desde lo que eres y no desde lo que crees que debería ser, es creo que una de las claves de este ejercicio de la semana. Bueno, Vero, ya para cerrar, cuéntanos, bueno, dónde te podemos encontrar y despídete como quieras. Perfecto. Bueno, primero, Moni, muchísimas gracias por esta oportunidad. Me encanta haber hablado de esto y haber, obviamente, muchas cosas de las que dije es la primera vez que las digo. O sea, no las había como hecho tan conscientes. Y bueno, me encantó este espacio para eso. Me pueden encontrar en Instagram, es @Verónica Díaz G. Y bueno, ahí tienen muchísima información sobre numerología, energía, todo lo que estoy trabajando con la numerología terapéutica. Y bueno, nada más decirles que
es maravilloso descubrir elementos en el entorno que nos ayuden a reflexionar, a ver hacia adentro. Cada quien resuena con cosas diferentes. Si han visto señales, números repetidos, si algo les hizo clic con este tema de encontrar su número y que además era su favorito, pero que además a mi abuelita le gustaba tal número y se me ha aparecido muchísimas veces. Y no, ese tipo de sincronicidades, porque no son coincidencias, sino sincronicidades, pues son formas en que el universo se comunica con nosotros y lo más probable es que nosotros lo hayamos pedido así. Entonces, para poder entender esos mensajes, también la numerología funciona en muchos sentidos. Y bueno, estoy a la orden y muy feliz de cómo se desenvolvió esta conversación tan rica con mi agüita vibrada numerológicamente Qué y tu bella. cafecito. Y bueno, estoy a la orden para que conozcan más cómo fluir a través de sus números. Muchas gracias, Vero. Yo la verdad que recomiendo 100% estas sesiones contigo. Como te dije, para mí fueron un antes y un después y las valoro muchísimo. Así que bueno, muchísimas gracias, Vero. Hoy hablamos con Verónica sobre cómo vivir con más ligereza desde el autoconocimiento. Vero nos confirmó, nos recordó que fluir no es hacer menos, sino hacer más desde lo que somos. Si este episodio te ayudó, resonó contigo, si te gustó, si te ayudó a ver algo distinto, pues compártelo. Compártelo con tus amigos, con tu grupito de WhatsApp, con tu familia, con esa gente que quieras ver brillar. Recuerda que la mamá de Vero le compartió algún día sobre numerología y miran lo que esta mujer se ha convertido. Así que tú no sabes a quién le estás cambiando la vida para bien solo con compartir un episodio como este. Suscríbete a Factor Hábito para que no te pierdas ninguno de los episodios que están por venir. Déjame tus comentarios, que me va a encantar leerlos. Puedes dejarle allí comentarios a Verónica también. Te prometo que se los haré llegar para que te los conteste. Nos vemos en un próximo episodio de Factor Hábito. Chao, chao.